Hoy el tema que traigo por aquí es el testimonio de Dios mismo. Yo les decía que muchas veces nosotros también debemos de dar ese testimonio afuera, ¿verdad?, con las personas, pero también Dios dio su testimonio de Él mismo. Vamos a leer aquí en 1 de Juan 5. Vamos a leer aquí en el versículo 8. ¿Sí, amén? Amén. Dice la palabra de Dios, dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios se ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se diga. Amén. O sea que Dios siempre ha estado dispuesto, ¿verdad?, a apoyarnos, a estar con nosotros en todo momento, y por eso es que su testimonio habla por sí mismo. En el testimonio de Dios acerca de Jesucristo no encontramos mentira ni engaño. Él siempre es presto a hablar lo que es. Él no anda como nosotros muchas veces mintiendo, engañando, ¿verdad? Tampoco habla de exageraciones, únicamente lo que es. Lo que Él dice, eso es lo que es, ¿sí? Porque lo que Dios dice, eso es verdad. Él no anda con medias cuentas como muchas veces nosotros, que nos salimos de los contextos de la misma palabra o algo. Él siempre habla lo que es, o hace lo que es correcto, lo que siempre es para el bien de cada uno de nosotros, o sea, para la bendición. ¿Sí? El testimonio de Dios vive dentro del corazón de los creyentes, o sea, todo aquel creyente que está verdaderamente puesto su mente en las cosas de Dios, Dios está manteniendo el corazón de uno, o sea, está en el corazón, ¿sí? Él vive, ¿sí?, mediante su alma. Entonces, cuando una persona
cree en el Hijo de Dios, Dios implanta el testimonio dentro de él. O sea, si uno cree verdaderamente, entonces Dios hace la obra en uno. Él empieza a trabajar en uno directamente. ¿Sí? El Espíritu Santo le da seguridad de que Jesucristo le ha salvado del pecado. O sea, el Espíritu Santo es quien nos redarguye, quien nos habla que verdaderamente ya Dios nos dio esa libertad, ese perdón, mediante Jesucristo. Pero de nosotros es que verdaderamente lo vivamos, que verdaderamente lo sintamos de esa manera. ¿Sí? Vamos a ver aquí en Romanos. Es Romanos 8, 16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Él mismo da testimonio, o sea, Él mismo nos redarguye, Él mismo nos ayuda para que nosotros verdaderamente seamos hijos de Dios. ¿Sí? Por su mismo espíritu nos da ese testimonio. Entonces debemos de que nosotros creerlo y estar seguros de que Él verdaderamente nos ama de tal manera que nos apartó de todo aquello que vivíamos, porque nadie, yo creo, hemos nacido en una cristiana que digamos que desde que nacimos ya éramos cristianos. O sea, no sé si alguien sí, ¿verdad? Pero yo no. Entonces yo viví también una vida quizás desordenada, quizás de una manera de lo peor. Sin embargo, Dios tuvo esa piedad, Dios tuvo ese cariño conmigo, que también me perdonó de todo aquello que yo andaba mal. Pero ahora que quiere que así como Él da su testimonio, que también nosotros lo demos a otras personas, que también trabajemos para que otras personas también lleguen a ser salvas, a morir al pecado. Entonces, por eso es de que Dios nos dio testimonio de la vida de Cristo, de sus obras y de su palabra. De todo tenemos ese gran testimonio, ¿verdad? Vamos aquí al libro de Juan. Juan 5. Juan 5, vamos a leer en el versículo 36. ¿Sí, amén? Mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliesen, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Entonces, ¿quién da testimonio de Jesús? Su palabra, las Escrituras, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de estar con esa seguridad de que Él siempre da testimonio mediante su palabra, que es la que nos ha
ayudado a vivir una vida conforme a Él quiere, día con día. Dios exaltó la persona, el nombre y las obras de Jesucristo. O sea, Él mismo las exaltó para que así de esa manera nosotros lo vivamos y lo creamos, ¿verdad? Porque Dios testificó en el bautismo de Cristo, ¿sí? Mediante su bautismo, Él mismo lo testificó Dios y se hizo como Dios había dicho. Vamos a leerlo aquí en Mateo. Es Mateo 3. Vamos a leer Mateo 3:13. Dice: Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió fuego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Sí? Entonces, Él testifica todo, Dios testificó mediante Cristo, o sea, cómo aún tuvo que ser bautizado, o sea, que iba a ser bautizado, aún que, pues, poniéndolo como ejemplo para cada uno de nosotros, para que también lo llevemos a cabo ese bautismo, que es bien importante. ¿Por qué? Porque es el que va a hacer que los pecados queden atrás, conforme vivamos una vida nueva. Por eso es de que a la hora del bautismo pues nos sumergen para morir al hombre viejo, y al salir ya salimos al hombre nuevo, ya en Cristo Jesús, ya todos los pecados ya quedaron atrás. Entonces por eso es bien importante de saberlo. Pero aún así, el testimonio de Dios muchas veces es rechazado por incrédulos. O sea, aunque Él hable en su palabra, aunque Él nos lo haya dejado, hay incrédulos que no creen en su palabra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Y quiénes son los que no creen en Jesucristo como Salvador del mundo? Pues se consideran, o sea, al no creer que Jesús vino a salvarnos del pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué están haciendo? Pues están considerando que Dios es un mentiroso, que nada más dijo que iba a venir y que esto y lo otro, pero no lo están. Entonces, por eso es que el testimonio de Dios es rechazado por los incrédulos, o sea, que no lo creen. Entonces, ¿qué pasa? De que allí es cuando mucha gente también la convencen esas personas, o sea, también las llevan por ese camino. Entonces ahí es donde Dios quiere que verdaderamente nosotros, como hijos de Dios, ya en este tiempo que nos pongamos verdaderamente a trabajar para su obra. Porque a los incrédulos, por decir, nadie les dice haz esto y esto, ellos lo hacen porque ya lo traen desde antes. Y sin embargo nosotros muchas veces hasta nos podemos apenar de que yo cómo le voy a decir a esa persona, ¿sí? Pero es de la misma manera, o sea, tenemos que nosotros, claro, primeramente nuestro testimonio pueda ser visto por otras personas más que las palabras que les vayamos a hablar. Porque si nosotros andamos mal, ¿qué va a hacer? ¿O con qué les vamos a hablar? Si nosotros somos los que ya estamos haciendo las cosas mal. Entonces sí necesitamos de que nuestro testimonio verdaderamente cambie, ¿sí?
No creer el testimonio de Dios acerca de Jesucristo es afirmar que Dios es, o sea, verdaderamente nada, o sea, que es mentira, que no tiene testimonio, sino que nosotros somos los que estamos haciendo las cosas porque así lo creemos, no porque verdaderamente haya un Dios. El otro día que fuimos por allí a Querétaro a ver esto de la luna, decían allí los que estaban hablando que había un Dios de la luna y que había un Dios del sol, y que uno y otro estaban disconformes, porque pues será porque alumbraba más una que otra, no sé, pero hasta en eso están confundiendo a la gente verdaderamente, o sea, porque quizás uno pues sabe que no es cierto, ¿verdad? Que un solo Dios hizo el cielo, la tierra, la luna, las estrellas, el sol y todo, pero sin embargo hay personas que sí desvían a la gente de una u otra manera, se tratan de desviar, entonces nosotros debemos de estar bien preparados para eso y no dejarnos engañar de esas maneras. Vamos a ver aquí en Juan 8. Que nos dice: por eso os dije que moriréis en vosotros pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? ¿Quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo he oído de él. Esto hablo al mundo. O sea, lo que él ha oído de Dios es lo que hablaba al mundo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que creyeran verdaderamente que Dios sí había hecho todo, sí había existido, ¿sí? Y sin embargo, muchos todavía aún así se aferran a creerlo. El testimonio de Dios está expresado con claridad, o sea, es claro, ya solo que uno no quiera verlo, entonces es allí donde andamos mal, ¿verdad? Porque todo se ve conforme a lo que Él dice, a lo que Él ha hecho. Dios nos ha dado vida eterna en su Hijo. O sea, si nos dio esa vida eterna, es que lo vamos a creer o que no lo vamos a creer, ¿verdad? Pues lógico es que lo vamos a creer. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra, por el testimonio de su palabra. Debemos creerlo, de que Dios nos ha dado mediante su Hijo esa vida eterna, ¿sí? Nos ha librado del pecado. Ahí el mismo Juan, pero en el 5, nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Y luego nos dice el 29 también: y los que hicieron lo bueno subirán a resurrección de vida, mas los que hicieron malo a resurrección de condenación. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Verdaderamente, si ya le conocimos, si ya le buscamos o ya lo tenemos en nuestro corazón, más que seguirlo, no hay otro camino más que seguirlo y día con día estar puestos en lo que Él nos dice. Dios ha asignado a Jesucristo para traer vida al hombre, o sea, para eso
lo asignó para que nosotros tuviéramos vida eterna. Entonces, más claro, ¿verdad? No podemos entenderlo. El hombre obtiene la vida solo por creer en Jesucristo. O sea, ¿qué tanto nos cuesta o qué tanto les cuesta o nos costaba creer en Él? Entonces, sin embargo, ¿por qué no lo hacíamos? Porque no, bueno, al menos yo, no me lo habían dicho, no me lo habían platicado. Yo platicaba con el sacerdote aquí de la iglesia y le decía que yo quería saber de la Biblia, conocer. Me decía, entonces vamos a hacer un estudio bíblico para que vengas y entiendas. Pero no sé yo, ya Dios estaba tratando conmigo desde allí, porque Él es el que puso en mi mente que yo quería leer las Escrituras. Pero pasó el tiempo y nunca se llevó a cabo. Ahorita creo sí ya hay, pero en ese tiempo que yo se lo pedía no lo había, entonces nunca pude entender eso a causa de que nunca se llevó a cabo. ¿Sí? Yo lo fui entendiendo, pero ya en Estados Unidos, no aquí. Entonces, el testimonio también muy grande es el del apóstol Juan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya vimos, o sea, de qué manera Dios quiere que obremos, de qué manera Dios quiere que seamos. ¿Sí? Porque Juan declara que un creyente puede tener la seguridad de que tiene esa vida eterna. ¿Sí? O sea, muy claro nos lo dice, ahí en el versículo 13 que leímos de Juan, cuando leímos de primera de Juan 5, 13, allí nos lo dice, primera de Juan 5, 9, 13. ¿Sí? Primera de Juan 5, el 13, que nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna, y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, es bien importante que nosotros verdaderamente lo creamos y lo vivamos más que creerlo. O sea, creerlo es una cosa, pero vivirlo es otra cosa. ¿Sí? Porque muchos dicen creer, pero no lo viven. Entonces hay que vivirlo. ¿Sí? Y Juan declara que un creyente puede tener la seguridad de la respuesta de sus oraciones. Nosotros, por este día que venimos a hacer peticiones, aparte de los agradecimientos, ¿verdad? Pero también venimos a hacer peticiones. ¿Para qué? Porque sabemos que Dios nos escucha, que Dios nos va a dar esa respuesta. Claro, siempre y cuando Él sepa que no va a ser algo que nos perjudique a nosotros mismos, algo que verdaderamente Él sepa que es para que crezcamos, no para que menguemos, ¿verdad? Entonces, si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, hay que creer esto. Si pedimos de acuerdo a su voluntad, nos dice por aquí en Mateo, vamos a ir en Mateo. Es Mateo 6, 6:31. Dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace de ella adúltera. El que se casa con la repudiada también se convierte, ¿verdad? Luego dice: además habéis oído
que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juzguéis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. O sea, que lo que hagamos sea algo que verdaderamente podamos hacerlo sin vergüenza, a repudiar, sin vergüenza a que vamos a echar mentiras, sin vergüenza a que vamos a quedar mal. O sea, quiere que seamos sinceros más que nada, para que de esa manera Él también nuestras peticiones sean todas, o sea, contestadas, ¿verdad? Si sabemos que Cristo oye nuestra oración, pues hay que verdaderamente creerlo de una manera en la cual sepamos que Él nos lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él está presto a ayudarnos, a darnos todo aquel discernimiento y conocimiento de lo que quizás muchas veces queremos saber y no tenemos la manera de cómo hacerlo, si no es por medio de Él, ¿sí? Solamente por medio de Él. Ahí en este mismo Mateo, en el 21 y 22, Mateo 21, ¿21, 22? Ahí nos dice también, dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. O sea, ¿cómo lo vamos a recibir? Creyendo, porque muchas veces pedimos, pero decimos, a ver si, o sea, no estamos verdaderamente creyéndolo, sino que estamos en un término medio de que a ver si nos concede, ¿verdad? Entonces nosotros hay que tener aquella seguridad de que Dios a su tiempo, claro, al tiempo de Dios, nos lo va a dar. Únicamente que sí, vamos a pasar quizás pruebas para ver si verdaderamente lo estamos creyendo o verdaderamente nada más no lo creemos, ¿sí? Estamos a medias. Por eso nosotros hay que tener esta seguridad que nos dice, ¿verdad? Aquí el 22, de que nosotros, o sea, de que siempre, dice, que todo, dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás, ¿sí? Entonces, hay que creerle al Señor verdaderamente. Él nos dio su testimonio de que verdaderamente Él envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que nos perdonara de todo aquello que nos sacara de aquel mundo en el cual andábamos. Pero sí quiere que también nosotros seamos quienes vayamos y ganemos almas para Él. Nosotros en sí vamos y les hablamos. La obra, ¿quién la va a hacer? ¿Sí? Nosotros únicamente tenemos que hacer algo que le sirvamos para que de esa manera Él pueda hacer su obra, ¿sí? Entonces, por eso es de que el testimonio de Dios mismo es fiel y firme. Hay que creerlo verdaderamente. Ese es el que traía hoy. Espero que sí me haya podido explicar, ¿verdad? Para que así de esa manera que podamos vivirlo verdaderamente en nuestra vida, cada quien en nuestra vida, y creerlo y hacerlo. Y vamos a darle gracias. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, verdad, ya que tú siempre, Padre Santo, mediante tu palabra, nos haces, Padre, que nosotros verdaderamente reconozcamos que solo tú eres el Salvador, que solo tú eres quien, Padre Santísimo, nos da esa seguridad, Señor,
de poder llegar a ese lugar altísimo, Señor, de poder llegar a ese lugar, Señor, donde no haya más problemas, no haya más engaño, no haya más nada, Padre, de todo aquello que hacíamos aquí, Padre Santo. Ayúdanos a vivir esa vida verdaderamente, Señor, sana para honra y gloria tuya, Padre. Te lo pedimos, Padre Santísimo, en el nombre precioso de Jesús. Amén.